Cuando quieras. ¿Cómo te enteraste de qué ha ocurrido? Pues que veníamos de un viaje y estábamos comiendo en Teruel y me llamó mi hermana Adela diciéndome pues que como a mi sobrino le habían dado un pelotazo y que estaba muy mal. Yo en ese momento no pensé que fuera grave porque no, digo, pues, es alguna pelota que cayó desprevenida y le daría de roce. Nunca pensé que llegaría a matarlo. ¿Qué sentiste al enterarte? ¿Esa sensación ha cambiado de alguna manera a lo largo de los años? Pues sí, porque al principio yo estaba convencidísima que mi sobrino podía salir del tema que iba a luchar, pero al ver que los días pasaban y que lo tenía mantenido, pues yo creo que porque no hubiera más lío de lo debido, yo creo que lo mantuvieron en vida, pues ahí ya me derrumbé y sí que nos dimos cuenta de que mi sobrino no salía del coma. Pues tristeza. ¿Crees que todo se debe a un error humano? No, yo no creo que en el error humano. Cuando se oye las grabaciones diciendo al agateco que vaya con todas las armas al Rico y entrar a saco sin mirar a ningún lado, entonces yo no creo que eso fuese un error humano. Eso fue casi una venganza, por algo, no sé por qué. ¿Qué opinión tienes sobre las fuerzas policiales? Espera un momento, ¿puedes mover un poco? Sí, igual algo más... Sí. Vale, ahora. Ahí. No creo que todas son malas ni todas son buenas. Hay como en todo, entonces tienen que hacer una criba sobre la gente que no vale para ello. Creo que están para ayudarnos, no para matarnos. A mí no me han demostrado otra cosa. ¿Qué opinas sobre la utilización de las pelotas de goma? Creo que hay más medios y más formas de persuadir sin tener que echar esas pelotas sabiendo que ya que matan y ya sabían de antemano que eso mataba. Entonces no estoy a favor de ellas. ¿Consideras que existe protección de cualquier tipo hacia la policía en este caso y que se benefician de ello a los implicados? Yo estoy convencida de que sí. No sé cómo, pero sé que de alguna forma nadie va a atacar al que él defiende. Entonces yo creo que sí que tienen protección. ¿Sentís que este caso está apoyado por la sociedad y por las autoridades? Por la sociedad sí mucho, y les agradezco en el alma todo lo que están haciendo, pero por las autoridades poquitas. ¿Crees que se intenta acallar este caso de alguna manera? Sí, sí. De hecho no le da mucho bombo. Si fuera otra cosa, le hubieran dado un bombo tremendo. ¿Se han divulgado mentiras en algún momento? ¿Cómo se dice? No es la palabra. Tergiversar. Tergiversar las palabras, sí. Porque al principio dijeron que era que le habían dado un botellazo, luego que le habían dado con un palo, luego que había una pelea, y todo eso era mentira. ¿Consideras que el caso de Íñigo se diferencia de otros casos por alguna razón, como el de O'Day, por ejemplo? Simplemente en el hecho de que al ser fuera, haber sido afuera, pues las medallas van para los de aquí. La gente ha hecho bien ayudando a O'Day como a mis sobrinos. Es lo único que le he hecho en cara, que los políticos no se han acercado a mi hermano de la misma forma que se han acercado hacia los padres de O'Day. ¿Hay algo que no sepa la sociedad sobre el caso y que te gustaría que se supiese? Yo creo que la sociedad ya sabe todo lo que ha pasado porque ha habido grabaciones. ¿Se han filtrado? Sí. Por filtraciones, Por más filtraciones. que por prensa. Sí, por prensa algunas. Ya. ¿Qué haríais si se cerrara el caso sin culpables? ¿Lanzaríais algún tipo de petición? Sí, iríamos donde haría falta. No, esto no se puede quedar sin respuesta y sin que haya culpables. ¿Crees que se va a acabar haciendo justicia y que se ha hecho todo lo posible porque así sea? Yo quisiera que hubiera justicia. En mi interior dudo que haya. ¿Dudas? Yo sí. Es que 4 años. No se ha llegado a juicio oral, ¿no? Ha habido unos cuantos juicios, pero que no. ¿En qué punto de superación te encuentras ahora mismo y cuándo podrás pasar página? Pues página nunca se podrá pasar.
Estoy bastante mal, estoy en tratamiento y con psicólogos, pero sí que si hubiera justicia y hubiera visto se ve algo, pues hombre, sí mejoraría, porque también vería a mis hermanos pasar página, también ellos un poco, porque les ves sufrir y eso te duele. Claro, es como si siguiese Sí, todavía. sí, cada año que una celebración, cada año que es esto, es otra vez volver a sentir la misma sensación de dolor y tristeza de lo que ha pasado. Es como que no pasa el tiempo. No, no, a mí me dicen cuánto tiempo hace y tengo que pensar porque me parece que fue ayer. Además fue seguido, mi madre se fue con la misma pena, mi madre se murió a las 2 semanas preguntándose por qué se había muerto mi sobrino, por qué le habían matado. Ella no llegó a entender nunca por qué mi sobrino había muerto y por qué le habían matado de esa forma, si él nunca se había metido, ni era político, ni era camorrista, ni era juerguista. Estaba en un sitio celebrando un partido de fútbol. ¿Crees que es algo que vas a perdonar algún día o consideras que es perdonable? No, a mí eso que dicen que perdonan, no. Puedes pasar página, pero no perdonar nunca. No has perdonado. No, no, no. Me es injusticia. Bueno, y esta me la responde si quieres. ¿Qué significaba para ti, Íñigo? Pues hombre, aparte de ser mi sobrino, pues era una persona muy cariñosa, era un cielo de persona, le gustaba vivir. Él era, sí, le costó mucho sus estudios y tal, y buscaba trabajo por donde fuera. Era una persona muy activa y a la cual le gustaba mucho el deporte y le gustaba pues, disfrutar de la vida. Y gracias a Dios yo creo que mira, se murió, pero en el tiempo que vivió supo disfrutar de su vida. Y es una bella persona. Si tienes algún tipo de demanda o llamamiento que te gustaría realizar, ya sea a la sociedad en general o a las autoridades especialmente, si quieres lanzar A la sociedad, pues que no olvide, que piense que le podía haber pasado a cualquiera de sus hijos, porque ahí estaba toda clase de personas. Y a los otros, pues que si le hubiera pasado a alguno de sus hijos, a ver si hubieran reaccionado así, si no le hubiera gustado que estuvieran al lado suyo. Cuando les han pasado, bien que querían que estuvieran a sus lados. Nada más. Vale, pues muchísimas gracias. Muy bien.